Hola, Miss. ¿Cómo estás, Angeli? Bien, ¿y usted? Muy bien, también, gracias. Bien, Angeli. Mira, el día de hoy vamos a repasar lo que era el tema de los elementos de comunicación, es lo que nos están indicando. Así que yo recuerdo que en la clase anterior tú no pudiste estar toda la hora, ¿cierto? Y también el Zoom se cortó, entonces no hay ningún problema, vamos a volver a repasar los elementos, ¿ok? En primer lugar, vamos a hablar de los elementos de comunicación, hay que explicar un poco qué es la comunicación. Y alguno dirá, pues es el acto de comunicar. Perfecto, pero ¿qué es comunicar? Es transmitir, dar una información a otra persona o a un público, ¿cierto? Transmitir conocimientos, pensamientos, sentimientos, etcétera, de una persona hacia otra persona. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta clase, Angelique? Tú sepas identificar, reconocer los elementos de la comunicación en alguna conversación o en algún ejemplo. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos una imagen, ¿cierto? Con el título de los elementos de comunicación. Si nos damos cuenta, hay dos personitas, ¿no? Mira, voy a mostrar con el cursor. Una personita y otra personita. Esta personita está hablando. ¿Y yo cómo lo sé? Porque me está diciendo el nombre de emisor, ¿ok? Entonces, emisor es aquel que habla. Luego tenemos el receptor. Acá nos dice código, mensaje y canal. Ah, sumis. Y lo que está así al lado, lo que está al lado, ¿cuál sería? Mira, acá tenemos los elementos de comunicación. Emisor, receptor. A ver, lee conmigo, por favor. Código, mensaje, canal, ruido, retroalimentación, Bien. contexto, referente. Exacto, muy bien, Angeli. Mira, referente lo habíamos hablado la anterior clase, habíamos aumentado ese elemento porque se dio en la clase, pero no te preocupes porque yo te voy a explicar cuál es la diferencia de esos términos. Entonces vamos a comenzar con lo primero. Los elementos que intervienen, ¿cuáles son? El emisor. ¿Y quién es el emisor? ¿Qué me dice esa información? Es aquel que transmite algún conocimiento, alguna información. ¿Y quién puede ser aquel que transmite? Una persona, en este caso soy yo, ¿cierto? Porque yo estoy hablándote, en este caso yo estoy comunicándote algo. Puede ser un grupo, y si es que somos un grupo aquí de personas, quizás por un meeting, una reunión, ¿no? ¿Te acuerdas la reunión de padres de familia? Ok, el profesor se dirige a, o cuando los padres de familia hablan con el profesor, lo mismo. O una máquina también. Actualmente ya, gracias a la tecnología, algunas máquinas hacen acciones, labores de personas. Entonces, cuando nosotros hacemos o queremos utilizar eh, por ejemplo, en el banco o alguna acción que queremos nosotros hacer con otra persona, una máquina nos puede ayudar, ¿cierto? Este es el emisor. Hasta ahí todo ok. Entonces vamos a pasar al receptor. ¿Quién es el receptor? Como su mismo nombre dice, recepciona. ¿Y qué es recepciona o recepcionar? Es recibir. Entonces es aquella personita que recibe la información. Y también puede ser un individuo, puede ser un grupo de personas o puede ser una máquina. ¿Se entiende, Angeli? Sí, Listo. Y ahora tenemos el mensaje. ¿Y qué viene a ser el mensaje? Pues es la misma información que el emisor transmite a quién? Al receptor. ¿Ok? Por ejemplo, en nuestro caso, en este momento, ¿cuál sería el mensaje? Pues todo lo que yo te estoy comunicando, todo lo que yo te estoy transmitiendo sería el mensaje. A ver, si por ejemplo tu mamá te llama y te dice, Angeli, ven, vamos a hacer la tarea juntas, ven, te voy a ayudar. Entonces ella te está llamando, ¿cierto? ¿Para qué? Para que puedan hacer la tarea juntas, para que ella te pueda ayudar, te pueda guiar y tú lo puedas resolver. ¿Quién es el emisor ahí? El emisor es quien ha hablado. ¿Y quién habló? mamá.
Tu mami, ¿cierto? ¿Quién sería el receptor? ¿Quién escuchó esa información? Yo, Tú, muy bien. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Qué dijo el emisor? que me va a ayudar con las tareas. Que te va a ayudar con las tareas. Muy bien. Esa frase, ven Angeli, te voy a ayudar con las tareas, te voy a guiar con las tareas, vamos a hacer las tareas juntas. Ese es el mensaje. Toda esa frase. ¿Se entiende, Angeli? Sí, Bien, ahora otro elemento es el código. Angeli, ayúdame a leer, por favor, el código que dice conjunto. conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. Y Miss, ¿qué es eso? Estarás preguntándote, ¿no? Porque son palabritas que quizás no podemos entender. En otras palabras, en palabras más sencillas, Angeli, el código viene a ser la lengua con la que se habla. O en otras palabras, el idioma con que se están comunicando. Por ejemplo, si tú me estás hablando en inglés y yo no sé inglés, ¿yo podré entenderte, Angeli? No, ¿cierto? No, No, porque yo hablo español, tú hablas inglés y no entiendo ese idioma y no voy a poder comunicarte. Y si yo hablo, por ejemplo, otro idioma y tú no sabes ese idioma, entonces también no hay una comunicación buena, ¿cierto? Va a haber interferencia o quizás no va, ni siquiera vamos a recibir el mensaje, no vamos a entender. ¿Entiende, Angeli? sí, Bien, entonces, esto es el emisor, el receptor, el mensaje y el código. Hasta ahí está todo ok. Ahora mira, tengo el canal y el ruido. ¿Qué es el canal? Vamos a leer. Dice, es el medio por donde el emisor transmite la información y el receptor capta y que el receptor capta por los sentidos corporales. Es un ejemplo porque no se entiende, no te preocupes. Si dice que es el medio por donde el emisor transmite la información y el receptor capta, recibe por los sentidos corporales, entonces podemos decir que es el medio por donde viaja ¿quién? Por donde viaja el mensaje, por donde viaja la información. Y existe tres medios. ¿Qué nos dice la información ahí? El medio puede ser natural, puede ser técnico o puede ser sensorial, ¿cierto? Tres medios. El natural, ¿cuál es? El aire, luz, agua. El técnico, la imprenta, que se inventó hace muchos años, la radio, el teléfono, la televisión, el ordenador. Y sensorial, ¿de qué palabrita viene? De sentidos. A ver, Angeli, ¿cuáles son los sentidos? el oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. Y el gusto, muy bien. ¿Y cómo se puede transmitir una información? A ver, Angeli, yo voy a hacer un ejemplo y tú me vas a indicar cuál medio es, ¿ya? Yo pruebo ahorita un chocolate calientito por el frío, tomo y digo, qué rico, digo, qué calientito es el chocolate. ¿Por qué medio capté la información el emisor para poder también mandarlo? ¿Por qué medio el receptor tú entendiste que estaba rico el chocolate? Del sensorial, Del sensorial, muy bien. ¿Y qué sentido he utilizado? el gusto. El gusto, excelente. Entonces, ¿viste cómo eh, por medio de los sentidos, si solamente me has escuchado y me has visto, has podido entender mi mensaje? ¿Sí? A ver, yo, yo quiero avisar a tu mami que la clase ya va a terminar a las 5. Entonces voy a llamar a tu mami. Voy a utilizar mi número celular con mi celular y le voy a llamar. ¿Aló? Mamá de Angelisti, la clase es de 4 a 5 de la tarde, señora. Ok, todo perfecto. ¿Por qué medio yo me he comunicado con tu mamá? Por el En el ejemplo. técnico, Por el técnico, el teléfono, ¿cierto? Muy bien. Y si, mm, y si por ejemplo,
estamos las dos juntas en un aula. Claro, si no hubiera pandemia, ¿cierto? Si no hubiera cuarentena, Angeli. Si las dos juntas estaríamos en un aula y yo te hablo así a 1 metro de distancia, de todas formas, te hablo a 1 metro de distancia y te empiezo a contar historias y te empiezo a contar un cuento y tú recibes esa información. ¿Por qué medio también sería? El natural, Natural, y a ver, ¿por qué medio sería? Por las ondas sonoras, ¿cierto? Las ondas sonoras que también están en el ambiente y tú escucharías por el, oído, el oído. Muy bien, Angeli. Entonces esos son los diferentes medios que existen para dar un mensaje o que intervenga el elemento canal en la comunicación. ¿Se ha entendido hasta ahí, Angeli? sí, Muy bien. Ahora vamos a hacer el ruido. ¿Y qué es el ruido? A ver, me dice, todo obstáculo, ayúdame Angeli, por favor. Todo obstáculo lo que dificulte, dificulta la ajá, comunicación de tal modo que suponga una pérdida de contenido del mensaje. muy bien. El ruido es todo obstáculo que dificulte la comunicación de tal modo que suponga una pérdida de contenido de mensaje. ¿Y qué quiere decir eso, Miss? No entiendo. Mira, si vemos la imagen, el ruido, la señora está así, ¿cierto? La señorita está así. ¿Por qué? Porque hay objetos muy ruidosos en su exterior, en su entorno. Hay mucha música a alto volumen, un señor está hablando por un megáfono, un señor está taladrando y un carro está tocando el claxon. Ti, 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 ti. ¿Qué pasa, Angeli, si en este momento la computadora, sea mía o la tuya, empieza a fallar? Zzz, hace sonidos raros. ¿Qué pasaría? Se pierde la comunicación, ¿cierto? No podríamos hablar en ese momento. Supongamos que afuera de mi casa están varios carros tocando el claxon. Ti, 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 un montón y fuerte. ¿Yo podré comunicarme contigo? No, No, porque uno, a mí me incomodaría en el sentido del oído, ¿cierto? Me molestaría, no podría o me distraería. Tú también, tú escucharías a través de la plataforma ese sonido, ese ruido del carro. Entonces también te distrae y te incomodaría, ¿cierto? Ese es el ruido, es el obstáculo que causa distorsión en la comunicación. ¿Se entiende, Angeli? sí, Sí, muy bien. Ahora dice, los elementos también que intervienen en la comunicación es la retroalimentación y el contexto. ¿Qué es la retroalimentación? Miss, es una palabrita muy grande, muy larga. Sí, pero podemos entenderla. ¿Sí? Tú eres muy capaz de ello. Mira, dice, es la respuesta del receptor que informa al emisor sobre cómo se ha recibido el mensaje. Espera, Miss, ¿cómo? Ok, vamos a poner el ejemplo, ¿ya, Angelín? Yo soy el emisor y tú eres el receptor, ¿ok? Dice, es la respuesta del receptor. Entonces, sería tu respuesta que informa al emisor, que me vas a informar a mí sobre cómo se ha recibido el mensaje. A ver, un ejemplo, Miss. Ok, yo te voy a llamar, Yangeli. Tú me contestas, por favor. Tú. ¿Aló, Angeli? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Se encuentra Angeli? ¿Aló? Hola, Angeli. Angeli, si estás ahí, responde, por favor. Angeli, pues me parece que tu micrófono está apagado, por eso no te escucho. sí, Miss. Ah, muy bien, Angeli. ¿Cómo estás? ¿Todo bien en Bien, casa? ¿Bien? ¿Todo listo para tu clase? ¿Estás con muchas energías de aprender?
Sí, Hace frío, ¿no? ¿Estás abrigada también? sí, Ok, aló Angeli, ¿me escuchas? sí. Muy bien. Ok, Angeli, te tengo que colgar para continuar la clase. Listo, colgamos. Muy bien, Angeli, qué gran actriz. Esa información que tú me has dado, sí, Miss, sí la escucho. Sí hace frío, Miss. Sí, ya estoy lista para mi clase. Esa información que tú me has dado a mí es la retroalimentación. ¿Por qué? Porque tú me estás confirmando que sí me estás escuchando, que sí has entendido el mensaje o la pregunta que te estoy haciendo. Entonces tú al responderme, sí, Miss, sí se escucha, sí, Miss, aquí estoy, esa respuesta es la retroalimentación. ¿Se entiende? Por ejemplo, Angeli, cuando hemos ido a alguna fiesta y estaba un payaso y quería ir a hablar con el público, ¿cierto? El payaso decía, uno, dos, tres, probando, uno, dos, tres, probando el micrófono, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo? Estaba probando, estaba tratando de saber si el micrófono estaba encendido para poder comunicarse. Ese uno, dos, tres, probando, ese mensaje es la retroalimentación. ¿Por qué? Porque quiere saber, uno, si el receptor va a escuchar. Dos, si el canal está bien. Y tres, va a esperar la respuesta del receptor. ¿Se entiende, Angeli? Sí, Muy bien. ¿Y ahora qué es el contexto? El contexto son circunstancias que rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su justa medida. ¿Y qué pueden ser? Pueden ser temporales, espaciales, socioculturales, me indican. Missy, ¿cómo es eso? ¿Cómo son las circunstancias que rodean el hecho? A ver, Angeli, te pregunto, eh, ¿cómo se llama la circunstancia o el evento que ha sucedido en todo el mundo que ha hecho que nosotros estemos en casita? ¿el coronavirus? El coronavirus, muy bien, Angeli. El coronavirus, o llamado también COVID-19, ese virus ha hecho que todos estemos en casita, ¿cierto? Y que no podíamos salir hasta cierta fecha de nuestras casas. Entonces todos permanecimos adentro de nuestra vivienda. Ese es un contexto, es una circunstancia, es un episodio, una etapa, ¿ok? Un hecho que ha sucedido y que ha provocado algo. Entonces, el contexto que nosotras estemos comunicándonos a través de una pantalla es el coronavirus, es la pandemia, es la cuarentena. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿y Angeli? Vamos a tomar como ejemplo lo que estamos haciendo ahora, comunicarnos mediante la plataforma Zoom, ¿cierto? Con la plataforma Kibo. ¿Y qué es Kibo? Es una plataforma que te enseña, ¿cierto? Bien, entonces, para repasar los elementos, en este caso, ¿qué sería? El emisor soy yo, ¿verdad? ¿El receptor quién es? Yo, Tú, muy bien. El mensaje, ¿cuál sería el mensaje? Ay, Miss, a ver, ¿cuál sería el mensaje, Angeli? ¿Ivo te enseña? Que Kibo te enseña, muy bien. Todo lo que estamos aprendiendo es gracias a Kibo, muy bien. El mensaje es ello. También el mensaje puede ser que los elementos de la comunicación, porque es todo lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Ay, perdón. El código, ¿cuál es el código, Angeli? ¿Que hablamos en español? El español, muy bien, el código es el español porque nosotros hablamos el español como lengua materna, muy bien. ¿Cuál es el canal, Angeli? Sorial, técnico. No te puedo escuchar.
No te puedo escuchar. Es técnico. El técnico, muy bien. ¿Y qué ejemplo de técnico sería? El teléfono. El teléfono en el caso de que estemos usando un celular, ¿cierto? O el ordenador si estuviéramos utilizando una computadora. Muy bien, una computadora. ¿Y qué otro canal también? Bueno, el canal principal sería este. ¿Por qué? Porque a través del ordenador está llegando el mensaje. Muy bien. ¿Cuál es el ruido en este caso, Angeli? ¿Te acuerdas que hace ratito dije no te puedo escuchar? Es porque hubo una desestabilización en el internet. ¿Eso podría ser el ruido? Sí. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque si se va el internet, se corta la conexión, no podemos comunicarnos y eso es un obstáculo y a eso se le conoce como ruido. Un ejemplo de retroalimentación, ¿cuál sería, Angeli? ¿Te estoy escuchando bien? Que estás escuchando bien, que estás participando, que estás muy activa, que estás respondiendo. Muy bien, esa es la retroalimentación. ¿Y el contexto, Angeli? ¿El coronavirus? El coronavirus, es decir, la situación por la que estamos pasando para que este tipo de comunicación se lleve a cabo. Ese es el contexto. Muy bien, Angeli. Entonces, eh, voy a preguntarte, ¿has entendido los elementos de la comunicación? ¿Has entendido la clase del día de hoy? Sí. Sí. ¿Cómo podemos tener de alguna idea las conclusiones? A ver, dame una conclusión. ¿Y qué es conclusión, Miss? Es una idea terminal, es una idea final con la que uno se queda porque ha comprendido el tema. ¿Sí? Por ejemplo, una conclusión debido a todo esto, la pandemia, puedo decir que eh, ser limpios e higiénicos nos puede ayudar mucho a combatir un virus, ¿cierto? A ver, ¿cuál sería la conclusión para ti de esta clase? En otras palabras, te voy a preguntar, ¿qué has aprendido hoy, Angeli? Los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación, muy bien. ¿Y te acuerdas cuáles son los elementos de la comunicación? A ver, mencióname tres. El contexto, el El emisor y el contexto receptor. y el receptor. Muy bien, el contexto, el emisor y el receptor. Ahora, mira lo que habíamos colocado acá, lo que se había mostrado. Missy, ¿el referente qué es? Porque eso no lo vimos. Eso justamente surgió en una clase, ¿sí? ¿Qué es el referente? Es de lo que se está, remos acordarnos esa palabrita, en la comunicación, en la conversación. En otras palabras, es el tema de la conversación. Pero puede ser igual que mensaje, puede ser. ¿Cuál es la diferencia? El mensaje es la frase, el contenido en sí de la comunicación. El referente viene a ser la idea general o de lo que se está refiriendo la comunicación. En este caso, el referente en nuestra comunicación sería elementos de la comunicación. Aprendizaje de los elementos. ¿Por qué? Porque es de forma general. Y el mensaje sería todo lo que yo te he transmitido en esta media hora de clase. ¿Okay? Todo lo que yo te he comentado en esta clase. Todo lo que hemos conversado, ese sería el mensaje. ¿Se entiende, Angeli? Sí. Sí. Bien, ahora voy a ponerte un ejercicio en la pizarra y tú me vas a ayudar a diferenciar los elementos de la comunicación. Angeli, ¿se ve lo de la pizarra? Sí, mi, sí se ve. Ya, a ver un ratito voy a...
Ah, no. ¿Se fue? No, ya está. Ya, listo. El presidente del Perú comunicó, anunció, sí, puede ser ambas palabras, comunicó a los peruanos, sí, valga la redundancia, el fin de la cuarentena. Listo. A ver, Angeli, ¿estás ahí? Sí, Miss. Ya. La oración dice, el presidente del Perú comunicó a los peruanos, valga la redundancia, el fin de la cuarentena. ¿Tú has visto el comunicado del presidente a través del televisor? ¿Ok? Te doy ese datito suelto. Ayúdame a diferenciar los elementos de la comunicación. El presidente es el receptor. ¿Estás seguro, Angeli? ¿El presidente del Perú es el receptor? ¿Es el que escuchó la información? El emisor. El emisor, muy bien, porque él es el que comunicó, ¿cierto? Entonces voy a colocar por aquí. Emisor, el señor presidente. Listo. ¿Qué otro elemento tenemos, Angeli? El receptor. El receptor, muy bien. ¿Quién sería el receptor o quiénes serían los receptores? Los peruanos. Los peruanos, muy bien, porque nosotros hemos escuchado ese comunicado. Listo. ¿Qué otro elemento tenemos, Angeli? El mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El fin de la cuarentena. Muy bien, el fin. Él habrá dicho, bueno, señores, buenos ciudadanos peruanos, a partir de este momento nosotros podemos circular, ¿cierto? Un poco más explayado, no hay ningún problema. ¿Qué más, Angeli? Recuerda que yo te dije que tú lo has visto por medio de tu televisor. Lo voy a poner aquí para que te ayude. Angeli, tú lo viste a través del televisor. Del televisor, ¿cierto? A ver, otro elemento se me ocurre, el canal. ¿Cuál sería el canal? ¿Por dónde ha viajado la información? La televisión.
La televisión, muy bien, porque te acuerdas que te dije el datito suelto que tú lo habías visto por la televisión. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento podemos tener en este pequeño ejemplo, Angeli? Sensorial. Claro, tú has recibido la información por medio de tanto el oído, has leído la noticia, ¿no? Que ha salido en el televisor. Bien, pero ¿qué otro elemento? Por ejemplo, el código. ¿Cuál es el código con el que se ha hablado, con el que se ha comunicado? Es decir, ¿en qué lengua o cuál fue el idioma con el que se comunicó el presidente? En el español. El español, muy bien. Miss, ¿podemos agregar más elementos? Sí, podemos agregar como también podemos intuir la presencia de los demás elementos. Por ejemplo, el ruido. Miss, cuando yo lo escuché, pues mi televisor todo, ¿ok? Y no hubo algún obstáculo de la recepción de la información. Entonces, en esa comunicación no hubo ruido. Entonces, ese elemento puede estar como no puede estar. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. También el contexto, aquí se entiende que estamos pues atravesando una pandemia, una cuarentena. Por ende, el contexto puede ser eso. Como también no te lo pueden preguntar o quizás mencionarlo es simplemente lo principal, no hay ningún problema. La retroalimentación, ¿cuál sería? Si es que los receptores, ¿quiénes? Los peruanos han entendido el mensaje, ¿cierto? Eso se puede observar viendo, eso se puede observar en la calle, ¿cierto? Nosotros vemos a las personas usando mascarillas, usando protectores faciales, echándose alcohol, ¿cierto? Gel en alcohol, bañándose, desinfectando las cosas, etcétera, teniendo mayor cuidado ya al momento de exponerse. ¿Se entiende, Angeli? Sí.